Bienvenido o bienvenida. En esta sesión vamos a ver cómo instalar Visual Studio en su versión actual, en la 2022, para usarlo para aprender C Sharp. Es decir, haremos programas sencillos, programas de consola, y me voy a centrar en el caso de Windows. Pues bien, el primer paso es acudir a su página web, visualstudio.microsoft.com, también sirve visualstudio.com, y nos aparecerá primero propaganda de que las últimas versiones incorporan Copilot o pueden incorporarlo, y luego nos permite elegir entre Visual Studio a secas, el Visual Studio normal o Visual Studio Code. Code es multiplataforma, lo hay para Windows, lo hay para Linux, lo hay para Mac, pero a cambio la instalación no es trivial en el caso de C Sharp. Hay que añadir ciertos plugins. Con lo cual lo dejaremos para una segunda sesión si te parece. En esta vamos a centrarnos en Visual Studio normal. Y lo que haremos es decir que queremos descargar y nos propone la versión Community, la versión Professional o la versión Enterprise. Para nuestro uso de principiantes, la Community es más que suficiente y es gratuita. Realmente es gratuita con ciertos peros, si la usamos para hacer programas de uso personal o de código abierto o equipos de no más de 5 personas. Si generamos dinero con él, habría que pasar a comprar la versión profesional o incluso la Enterprise. Pero para nuestro caso es más que suficiente, con lo cual digo que quiero la Community 2022. Insisto, solo funcionará en Windows. En otra sesión, si te apetece, indica en los comentarios, veríamos cómo instalar Visual Studio Code y configurarlo para usar C Sharp, por si o bien que es un entorno más ligero, o bien si usas Mac o si usas Linux. A cambio de tener en cuenta que Code es menos potente, por ejemplo, no incluye depuradores, incluye menos herramientas que el Visual Studio convencional. Con lo cual voy a mi caso más habitual, que es trabajo con Windows, en mi caso Windows 11, y quiero la última versión de Visual Studio, en este momento la Community 2022. Y al cabo de un instante me dirá que ha descargado Visual Studio Setup.exe, es un fichero muy pequeño, de apenas 4 megas. Vamos a abrirlo para comenzar la instalación como tal. Como viene siendo habitual, me pide que acepte los términos de licencia. Voy a dar por sentado que sí. Y luego me pregunta qué quiero instalar. En mi caso, por ejemplo, insisto, para uso de un principiante que está empezando a programar en C Sharp y que sobre todo va a trabajar en consola, me bastaría con esta opción de desarrollo de escritorio de .NET, VPF, Windows Forms, aplicaciones de consola, en C Sharp, Visual Basic, F Sharp. Tenemos más que suficiente con eso. Hay mucho más, por ejemplo, aplicaciones un poco más avanzadas de Windows, desarrollo con C++, desarrollo de juegos usando distintas alternativas, sea Unity, sea otras. Pero en nuestro caso, insisto, vamos a lo práctico, desarrollo de escritorio con .NET. Lo marco y me aparecen las distintas opciones que puedo utilizar, y entre ellas hay una que me parece interesante, que es la última. Herramientas de desarrollo de .NET Framework 4.8.1. La idea está en que las versiones más modernas de C Sharp nos permiten escribir programas muy compactos, quizás demasiado compactos para alguien que está aprendiendo y que conviene que le suenen conceptos como que es una clase o que es main, con lo cual voy a marcar que quiero esas herramientas de .NET Framework para que veas cómo crearé una aplicación con un .NET Core moderno y con un .NET Framework más antiguo y que puedas elegir, porque va a ser muy frecuente que te obliguen a que tus aplicaciones tengan el esqueleto completo. Pues lo dicho, marco esta opción, me dice que va a instalar 8,88 GB, le digo que adelante y me tomo unos minutitos mientras que todo se descarga y se configura. Ya sabes, el proceso será más o menos lento según cómo sea tu línea de rápida, pero en cualquier caso le echamos un poco de paciencia y en un minutito vemos qué me aparecería y qué haría para crear un primer proyecto. Ya va quedando poco, tenemos marcado el iniciar después de la instalación. Cuando termine nos pedirá que iniciemos sesión. Aún así es gratuito, no pasa nada porque lo hagas. Si lo omitieras, te lo volvería a recordar en cerca de 3 meses. En mi caso, automáticamente ha tomado los datos de una instalación anterior, con lo cual me he iniciado sesión ya y llegamos a la pantalla inicial. Esta pantalla me mostraría en este panel la lista de proyectos recientes si tuviera alguno, o bien nuestro uso más habitual me permite crear un proyecto.
pues hago clic en que quiero crear un proyecto nuevo y me muestra la lista de plantillas de proyecto existentes. Verás que hay muchas. Si desplazas esta barra hacia abajo, verás que hay muchas para elegir, con lo cual lo habitual va a ser filtrar. Por ejemplo, en nuestro caso no queremos todos los lenguajes soportados, sino solo C#. No queremos todas las plataformas, sino que queremos solamente el caso de Windows. Y en concreto nos interesan por ahora son los proyectos de consola. Con lo cual se limita a dos casos: aplicación de consola para .NET Core, la versión más moderna y que funciona tanto en Linux como en Mac, o bien .NET Framework, la versión más antigua, que en teoría funciona solo en Windows. En la práctica yo tengo más de una aplicación de .NET Framework funcionando sin problemas en equipos con Linux. Pero vamos a empezar por crear aplicación de consola para que veas eso que te adelantaba de que el esqueleto va a ser muy sencillo, quizás hasta demasiado. Digo, creo una aplicación de consola, hago clic en el botón de siguiente, me pregunta ¿qué nombre quieres que tenga el proyecto? Pues por ejemplo va a ser prueba 1. Deberías prestar atención a la ubicación en la que te dice que lo va a guardar. Suele ser users, tu nombre, source, repos, users, en mi caso Nacho, source, repos. Porque si tienes que entregar el proyecto, tendrás que ir a buscarlo a esa carpeta. Pues le digo que de acuerdo, me parece bien esa carpeta, pulso en siguiente. Y llegan las preguntas difíciles. Me pregunta qué versión de .NET quiero. Me propone que tengo la 6, que tengo la 8, que tengo la 9. Me sugiere la 8 por eso de que es la que tiene compatibilidad a largo plazo. Me parece bien. Y aquí hay un par de opciones un poco extrañas, luego volveremos a una de ellas que sí que me interesa que conozcas. De momento lo dejo tal cual, .NET versión 8, no toco nada más, le digo que crear. Y como ya te adelantaba, esta es la apariencia. Son los nuevos proyectos de consola, no hay using, no hay main, no hay class. Para escribir me limito a hacer un console writeline, por ejemplo, puedo hacer que me muestre el texto hola. Y para probarlo tengo o bien el iniciar, que me muestra un triángulo relleno. En el menú depurar me dice que ese es el iniciar con depuración. O bien el triángulo hueco, que es iniciar sin depurar. Según la versión de Visual Studio, puede que al iniciar con depuración se abra la ventana, se cierra y no te dé tiempo a verlo. En el 2022 no suele ocurrir, vamos a probarlo. Lanzo el proyecto, me aparece esa ventana de consola, muestra mi texto hola y me dice que presione cualquier tecla para cerrar la ventana. Insisto, en versiones más antiguas podríamos haber usado el play alternativo, el iniciar sin depurar, que hace lo mismo, muestra ese hola y hace una pausa. Ese es el comportamiento habitual en versiones más antiguas, que si el triángulo hueco es iniciar sin depurar, hiciera pausa. Pero era muy frecuente que en versiones más antiguas el iniciar a secas, el triángulo relleno, muestre la ventana, la cierre y no me dé tiempo a leerlo. Pero insisto, este es un esqueleto abreviado. ¿Qué ocurre si yo creo un esqueleto un poco más completo para practicar la creación de clases, lo que son los métodos, la función main, todas esas cosas? Pues vamos a crear un proyecto nuevo, primero con .NET Framework versión 4.8.1, esa que he instalado yo a mano. Primero en archivo, digo que quiero cerrar esta solución. Solución y proyecto son casi sinónimos, hay pequeños matices en los que no voy a entrar. Y me devuelve a mi panel inicial en el que yo voy ahora a crear un proyecto, que en esta ocasión va a ser de consola, pero para .NET Framework, insisto, para la versión más antigua. Digo que siguiente. Me pregunta el nombre del proyecto, ahora va a ser prueba 2. Como siempre, fíjate en qué carpeta te lo va a guardar para encontrarlo después. Y me pregunta qué versión del marco.NET, del .NET Framework. Me propone la 4.7.2, podría ir a la 4.8.1, que es la que he instalado yo a mano, o incluso a cualquiera más antigua, si mi programa fuera para un equipo mucho más antiguo, que tuviera un Windows 7, un Windows Vista, incluso un Windows XP con los últimos Service Pack, podría tener el .NET Framework versión 2. En mi caso, lo dicho, lo dejo en 4.8.1. Y ahora si digo que me cree el proyecto, ahora tendré un esqueleto un poco más habitual a lo que es normal que esperen de ti cuando estás empezando a programar. Digo que quiero crear. Y me aparece todo eso. Aquí sí que tengo un class, sí que tengo un main.
Aún así hay usings que no necesito, puedo seleccionar todos estos del final, salvo using system, y borrarlos con la tecla de suprimir. Hay espacios de nombres que no hacen falta en programas tan sencillos, con lo cual igual puedo seleccionar estas dos líneas, borrar, borro también la última. Para mover esto hacia atrás y que no se quede tan desplazado el margen, selecciono todas las líneas y pruebo la tecla del tabulador. Si pulso tabulador simplemente se moverá todo hacia la derecha, pero si pulso mayúsculas tabulador se moverá hacia la izquierda, con lo cual se acerca al margen. Puedo también quitar ese internal, puedo quitar esos arcs que no es habitual usar cuando uno está empezando. Y ahora sí que tengo un esqueleto básico que yo tendría que parchear si estoy empezando a programar. Por ejemplo, para escribir, igual que antes ese texto hola, podría poner CW, porque Visual Studio tiene muchas abreviaturas, muchísimas. Si pongo CW me recuerda aquí que eso equivale al fragmento de código console.writeLine. Pulso dos veces el tabulador y me autocompleta a un console.writeLine a mi escríbeme texto en consola, por ejemplo el texto hola. Y al igual que antes, para probarlo, puedo probar el botón de iniciar. Me aparece ese hola y el aviso de que pulse cualquier tecla para cerrar la ventana. Pero insisto, puede que eso no ocurra en versiones más antiguas de Visual Studio, es de esperar que no las tengas instaladas a fecha de hoy. Y si no tenemos ese iniciar sin depurar, que hará una pausa final en casi cualquier versión de Visual Studio. Vamos a ver una forma alternativa de, usando .NET Core, usando la versión más moderna, que nos aparezca un esqueleto de programa completo. Y para eso nuevamente voy a cerrar este proyecto, a cerrar esta solución, voy a archivo, cerrar solución, y voy a crear un nuevo proyecto. Aplicación de consola sin más, insisto, para .NET Core para las últimas versiones. Siguiente. Va a ser prueba 3. Y en el segundo paso es cuando me preguntará qué versión en concreto de .NET quiero usar. Y me parece bien que sea la versión 8, por eso que tiene compatibilidad a largo plazo, aunque no sea la más reciente de todas. Pero puedo marcar que no quiero usar instrucciones de nivel superior. Y eso hará que mi esqueleto sea un poco más completo que el de antes. Probamos, digo que crear. Y me aparece esto. Verás que no ha incluido ese using system que es esperable que necesite para un console.writeLine, pero por lo demás se parece mucho al esqueleto que teníamos para .NET Framework. Puedo quitar el namespace, insisto, no es necesario en programas tan pequeños en los que no haya conflictos de nombres. Puedo tabular todo hacia atrás con mayúsculas tabulador, borrar internal, borrar arcs. Y ya tengo mi esqueleto de programa funcional en el que yo me limitaría a cambiar el nombre del class, cambiar el texto del WriteLine y, como siempre, probarlo. Y tenemos nuestro texto hola y nuestro aviso de que presione cualquier tecla para cerrar la ventana. Pues esa es la forma, lo dicho, si estás aprendiendo, lo esperable es que uses o .NET Framework versiones 4 algo, o que si usas una versión moderna de .NET Core, le digas eso de que no quieres instrucciones de nivel superior, para que tu esqueleto tenga clases, tenga funciones como main, y a partir de ahí vayas ampliando. Si te apetece que veamos la alternativa usando visualstudio.code, déjalo en los comentarios, y en cualquier caso, nos vemos pronto.